Nuevamente, estamos en la segunda parte de la clase del 30 de mayo del 2023, Fundamentos de Programación. Entonces, el Zoom me penalizó con 4 minutos, ¿verdad? Para la siguiente sesión. Así que terminada esta sesión, o sea, terminada esta sesión de aquí, ya no nos conectamos. Esta sería nuestra segunda parte de la clase. Eh, Mientras se conectan sus compañeros, nos habíamos quedado en el algoritmo de los números primos y dentro de este algoritmo de los números primos, ¿verdad? Aquí mismo está la explicación. Ya, entonces, aquí dice que, por ejemplo, si se ingresa el 131, déjenme aceptar a sus compañeros. Ya, si se ingresa el 131, los pasos serían el siguiente. Primer paso sería inicio. Segundo paso sería asignar o inicializar el valor de x a 2. Tercer paso sería, déjenme, ups, déjenme grabar el video. Un segundito. Vamos a ver el video. Ya, ahí se está subiendo el video. Igual siguen ingresando sus compañeros. Ya, le decía que el primer paso sería que el inicio, segundo paso sería poner x igual a 2, o sea, inicializar x con 2. Tercer paso, el número, que en este caso es el 131, se lo dividimos para x, que en este caso x es igual a 2. Como la división de 131 para 2 no es un entero, entonces tenemos que continuar con el proceso. Continuar con el proceso Continuar con el proceso sería asignar a x el valor que ya tenía más 1. Eso quiere decir que x tomaría el valor de 3. Y luego, como x no es igual a 131, continuamos con el proceso. Eso quiere decir que regresamos a dividir 131 para x, y como ese resultado no es entero, entonces a x le sumamos 1. Como x valía 3, ahora x vale 4. Y como x no es igual a 131, continuamos con el proceso, y el proceso es dividir 131 para, en este caso, 4, y así sucesivamente hasta que lleguemos al final, ¿verdad? Y en el final probablemente x sea, tal vez sea número primo, ¿no? Yo creo que sí es número primo. O sea, 131 sí es número primo. Ya, entonces esta sería la resolución del problema. Este, preguntas. Vamos a hacerlo en una prueba de escritorio, ¿verdad? Para esto necesitamos las variables. Aquí tenemos la variable x, ¿verdad? Tenemos la variable n que representa el número, ¿verdad? Y de repente tenemos el resultado. Ya. Entonces, cuando recién iniciamos el programa, ¿verdad? X se le asigna 2 y el número tiene que ser cualquier número. En este caso, pongamos el número 5, ¿sí? 5. Y el resultado todavía no tiene ningún resultado. Entonces, el algoritmo dice que inicialicemos n por 2 y que luego calculemos n para x, ¿no? Y eso lo metamos en el resultado. Entonces, n para x sería 5 dividido para 2. Eso sería 2.5, ¿verdad? 2.5 sería el resultado. Como 2.5 no es un número entero, eso quiere decir que por el momento 5 no es primo, ¿verdad? Entonces, para la siguiente vez, dice que a x se incrementa en 1, entonces x toma el valor de 3
el número sigue siendo 5 y ahora tenemos que dividir 5 para 3. 5 para 3 sería a 1.33. No, bueno, no estoy muy seguro, pero sería 1. Este, tal vez 1.66. Bueno, no estoy seguro. Le voy a poner un valor así normal, ¿no? Entonces, 1.66 es entero, no es entero, y por lo tanto tenemos que repetir los pasos, ¿verdad? Y en este caso X toma el valor de 4, ¿verdad? Y N sigue siendo 5, y resultado sería la división de 5 para 4. La división de 5 para 4 sería más o menos a 1.33, digo yo, me estoy imaginando, no es que sea así, ¿verdad? Y 1.33 no es entero. Por lo tanto, sigo dividiendo para el siguiente y el siguiente es el número 5, que dice que cuando x es igual a n, cuando x es igual a n, entonces n es un número primo. Entonces, cuando x es igual a n, ¿verdad? Tenemos como resultado que n, o sea, 5, es primo, ¿sí? Entonces, ahí realizamos la prueba de escritorio con el número 5 y llegamos a la conclusión de que n es primo. ¿Por qué? Porque cuando x es igual a n, entonces el número ya es primo. ¿Por qué es primo? Porque es divisible para sí mismo y porque lo dividimos para todos los posibles divisores, pero ninguno dio división entera. Por lo tanto, cuando llegamos al mismo número, entonces llegamos a la conclusión de que n es primo. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Ya, sigamos avanzando entonces. Tenemos el siguiente algoritmo que dice realizar la suma de todos los números pares entre 2 y 1000. Y dice, el problema consiste en sumar los números pares hasta llegar a 1000. Y vamos a utilizar palabras como suma, número, variables, que se van a denominar más tarde y que van a representar sumas sucesivas de 2 más 4, de 2 más 4 más 6, de 2 más 4 más 6 más 8. Y la solución se puede escribir con el siguiente algoritmo. Primero, inicio del algoritmo. Segundo, establecemos suma, que es una variable, y lo establecemos a 0. Establecer significa inicializar con un valor que en este caso es 0. Establecer el número 2, esto es otra inicialización de variables. Entonces, número, que es una variable, lo vamos a inicializar con el valor de 2. Quiere decir que entra con 2. Y de ahí tenemos que sumar número a suma, y el resultado va a ser el nuevo valor de la suma. Y luego vamos a incrementar el número en 2 unidades. Y si el número es menor o igual a 1000, menor o igual a 1000, ¿verdad? Entonces vamos al paso número 4. En el paso número 4 lo que se hace es volver a sumar el número a suma y así está en una especie de bucle hasta llegar a 1000. Cuando se llega a 1000, ¿verdad? Se escribe el último valor de la suma. Entonces voy a hacer una prueba de escritorio para esto de aquí, pero voy a hacer una prueba de escritorio no completa. Las variables que intervienen aquí son suma y son número. Esas son las variables. Y suma viene con 0 y número viene con 2, ¿verdad? Entonces dice que la instrucción número 4 dice que número se suma a suma, ¿no? Entonces, como número se suma a suma, entonces ahora suma va a ser 2, ¿verdad? Y número que valía 2 ahora se incrementa en 2 unidades, o sea que el número ahora va a ser 4, ¿verdad? Luego pregunta que si número es mayor a 1000, podríamos poner la condición acá, ¿verdad? Si número
es mayor a 1000, ¿verdad? Entonces aquí, número mayor a 1000. Aquí esto fue falso. Acá, número mayor a 1000 sigue siendo falso. Entonces, ¿qué hacemos? Pues a suma se le suma el valor del número, es decir, ahora suma se hace 6 y el número se incrementa en 2, ¿verdad? Y el número, perdón, el número se incrementa en 2, eso quiere decir que ahora se hace 6. Entonces, 6 es mayor que 1000, no es mayor que 1000, mayor igual era la condición. Ya, entonces, si el número es mayor que 1000, no, entonces esto sigue siendo falso, ¿verdad? Entonces, suma, se le suma el número, que en este caso serían 12, ¿verdad? Y el número se incrementa en 2, o sea que ahora es 8, ¿verdad? 8 es mayor que 1000, no, entonces esto es falso, ¿verdad? Y así continuamos, sucesivamente, hasta que va a llegar un momento en que, no sé los números, pero va a llegar un momento en que suma va a tener un valor alto, no sé cuál será el valor, ¿verdad? Le voy a poner aquí interrogación, a ver cómo le pongo interrogación, allí, ¿no? Sí, suma va a tener un valor y número va a ser el número 998, ¿sí? 998 es mayor que 1000, ¿verdad? Mayor o igual que 1000, aquí le vamos a poner la condición que sea igual a 1000. Como 998 no es mayor, va a ser falso. Y luego nuestro número, que no sabemos cuál es, le sumamos el 998, ¿verdad? Y a 998 le sumamos 2, o sea que va a ser 1000. Entonces, número es mayor o igual que 1000, sí, entonces esto es verdadero. Y entonces saldríamos de este algoritmo donde tendríamos la suma de todos los números pares, ¿verdad? Hasta llegar al 1000. ¿Ya? Entonces, esta sería la prueba de escritorio. ¿Preguntas? Sí, esta es una prueba de escritorio muy larga, por eso acá nos saltamos y llegamos al penúltimo número, ¿verdad? Hasta llegar al último número. ¿Preguntas, dudas, inquietudes, jóvenes? ¿No hay? Bueno. eh, Ya, cuando tenemos un problema que es un problema más o menos complejo, ¿verdad? En programación existe una técnica que se llama divide y vencerás, ¿no? Entonces, el método divide y vencerás consiste en coger un problema original, un problema grande, y dividirlos en sus problemas que son más pequeños y por lo tanto más fáciles de manejar, ¿no? Entonces, esto fue como en el cine, cuando tenemos un algoritmo y tenemos un subalgoritmo, simplemente lo que hacemos es que un problema grande lo dividimos en problemas más pequeños. Este, este método de programación divide y vencerás también se conoce como diseño top-down, ¿verdad? El diseño top-down consiste en coger un problema, ¿verdad? Y descomponerlo en problemas más chiquitos. Para eso podemos utilizar el siguiente refinamiento de algoritmo. Tenemos el problema de calcular la superficie y longitud de una circunferencia. Para solucionar este problema macro, ¿verdad? Podemos descomponerlos en problemas más pequeños como en hacer la entrada de datos, en hacer el cálculo de la superficie, en hacer el cálculo de la longitud y en mostrar la salida de datos. Esta es un algoritmo macro, pero utilizando el diseño top-down, es decir, de arriba hacia abajo, de izquierda hacia derecha, ¿verdad? Utilizando este diseño top-down,
podemos, ¿verdad? Cada uno de estos problemas irlos refinando, ¿verdad? Entonces, en la entrada de datos, realmente lo que necesitamos es el radio. En el cálculo de superficie necesitamos saber que la superficie es igual a pi por radio al cuadrado. En el cálculo de la longitud necesitamos saber que la longitud es 2pi por radio, ¿verdad? Y en la salida de los resultados tenemos que multiplicar radio, superficie y longitud, ¿no? Entonces, de esta manera hemos aplicado el diseño top-down para descomponer problemas. Ya, entonces, aquí ustedes ven un ejemplo de lo que son los subproblemas, o sea, leer el radio, calcular la superficie, calcular la circunferencia, calcular los resultados, y en el refinamiento ya vamos como que al detalle, como qué es lo que tenemos que hacer. En algunos casos, algunos subproblemas no necesitan o no tienen necesidad de ser refinados, pero hay otros como por ejemplo la superficie, necesitamos saber cómo calcular la superficie, lo mismo la circunferencia y la salida de datos, pues no nos quedaría mal definir qué es lo que debemos demostrar en la salida. ¿Cuál es la ventaja de utilizar el diseño descendente o diseño top-down? Que el problema se comprende más fácilmente al dividirse en partes más simples que se denominan módulos, ¿no? Por eso alguna vez ustedes habrán escuchado la programación modular o ustedes habrán escuchado en los sistemas los módulos. Entonces, son programas más pequeños que trabajan como módulos. Las modificaciones en los módulos son más fáciles y la comprobación del problema se puede realizar más fácilmente, ¿no? Entonces ahí tenemos tres ventajas, ¿verdad? De utilizar el diseño top-down. A esta pregunta creo que no les he puesto en la lección. Ya voy a ver si se las pongo. Ya. Entonces, diseño de un algoritmo, ¿verdad? Tenemos que hacer el diseño descendente, refinamiento por casos, ¿verdad? Y para eso podemos utilizar herramientas como el diagrama de flujo, que ya conocemos, el pseudocódigo que estamos viendo, o los diagramas NS, ¿sí? Entonces, estas son las herramientas que podemos utilizar. Para representar un algoritmo, como ya hemos visto, los algoritmos pueden ser representados por varias herramientas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las maneras de representar un algoritmo? Por cierto, los algoritmos son independientes de los lenguajes de programación. Son muy similares, pero son independientes. Es decir, no necesito tener un lenguaje de programación para tener un algoritmo. Las herramientas que más se utilizan son diagramas de flujo, herramienta gráfica altamente utilizada, los diagramas Naisy-Snyderman, ¿verdad? Que ya no se utiliza mucho. Es raro cuando los veo, ¿no? Los veo muy pocos. El lenguaje de especificación de algoritmo, o lo que se conoce como pseudocódigo, que ya hemos visto algunos ejemplos de pseudocódigo. Podemos utilizar el lenguaje español como en la descripción anterior, ¿verdad? Había una descripción de un problema, ¿sí? Aquí, miren, aquí hay una descripción que prácticamente es como un algoritmo la descripción, entonces ese es el lenguaje humano, ¿ya? Entonces podemos hacer el lenguaje español o inglés, dependiendo de cuál sea nuestra lengua materna, y también podemos describir utilizando form, ¿sí? Ahora, no sé si aquí habla algo de eso, creo que no habla algo de eso, pero veamos. Diagramas de flujo, herramienta bastante útil, pero al ser gráfico ocupa bastante espacio. Diagramas Nice Snyderman ya no se utiliza tanto. Lenguaje de especificación de algoritmos, el pseudocódigo, es lo que se sigue utilizando. Lenguaje español-inglés, allí pueden ocurrir ambigüedades, así que no se utiliza. Las fórmulas son bastante exactas para describir un problema. El tema es que para que se entiendan, o sea, para que sea universal, tenemos que tener conocimientos matemáticos. Y entonces ahí viene el problema. O sea, si utilizamos fórmulas, no todos podrán entender el algoritmo. Entonces, no son los más utilizados. Por lo tanto, nos quedamos con diagrama de flujo, pseudocódigo y nada más. Este es un ejemplo del diagrama Naixy-Snyderman, ¿verdad? Así funciona. Este cuadrito representa un proceso, esto representa una estructura de decisión, y estos son las diferentes bifurcaciones que produce la estructura de decisión, ¿no? Y el de acá es otro proceso que es el fin. Son fáciles, pero ocupan mucho espacio y no son muy utilizados. ¿Preguntas hasta ahí, jóvenes?
Ya, si no hay preguntas, yo continúo, ¿no? Entonces, este no les voy a mandar porque ya tienen bastante investigaciones, pero así es un diagrama, ¿verdad? No se lo van a tapar mucho. Y pasemos a la parte del pseudocódigo. El pseudocódigo es un lenguaje de especificación, es decir, que describe al algoritmo. Es un lenguaje que es un paso antes de la codificación final. De hecho, es muy fácil pasar de pseudocódigo, ¿verdad?, a lenguaje de programación. Ya, en este caso, en Estados Unidos, el pseudocódigo, ¿verdad?, es similar al inglés. Pero como aquí hablamos español, entonces para nosotros el español, el pseudocódigo en español, se nos hace más natural. Así que el pseudocódigo lo vamos a utilizar nosotros en español. Ya, y el pseudocódigo vendría a ser un borrador de lo que va a ser la codificación del programa, ¿no? Se recomienda que nosotros primero hagamos el pseudocódigo antes de sentarnos a programar. Es lo que haría un buen programador. Ahora, ¿de qué nos sirve el pseudocódigo? Al nosotros no estar tan concentrados en la sintaxis del lenguaje de programación, tenemos la libertad de concentrarnos en la lógica del programa. De esta manera, el pseudocódigo nos ayuda a enfocarnos a la lógica, ¿verdad? Y no tanto a la sintaxis del lenguaje. Entonces, esa es la parte importante. También, cuando nosotros hacemos el pseudocódigo, es probable que tengamos errores y es más fácil modificar el pseudocódigo, ¿verdad?, que modificar un programa, ¿no? Modificar un programa suele ser un poco más difícil la parte de la modificación. Ya, aquí tenemos un pseudocódigo en inglés, tiene la palabra start, read, ¿verdad? Write, que son instrucciones en inglés, pero nosotros vamos a reemplazar esas instrucciones en inglés por un pseudocódigo en español. Eso quiere decir que nosotros vamos a utilizar palabras como inicio, fin, parada, leer, escribir, sí, entonces, si no, mientras, fin, mientras, repetir, hasta que, etcétera, etcétera, que son palabras que nosotros vamos a utilizar en nuestro pseudocódigo y que nos va a facilitar la codificación más adelante. Estas palabras imitan instrucciones de lenguaje de programación, pero el pseudocódigo no se va a caer o no va a dejar de compilar si usted escribe mal una palabra, si la pone en mayúscula, minúscula, si se come una tilde, ¿verdad? Entonces, eso no va a ser importante. Bien, les decía yo que para programar necesitamos tarjetas, necesitamos herramientas de programación, ¿verdad? Y estas son los diagramas de flujo y los pseudocódigos que nos sirven para hacer algoritmos. Un diagrama de flujo en inglés vendría a ser un flowchart y representa, es la parte gráfica de un algoritmo. Los diagramas de flujos han sido normalizados por el Instituto Norteamericano de Normalización, ANSI, ¿verdad? Y entonces es una técnica antigua, pero que aún tiene mucha vigencia en cuanto a la diagramación de algoritmos, ¿no? Para esto, los diagramas de flujo utilizan símbolos o cajas que ustedes deberían de aprenderse, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunos símbolos, ¿verdad? Aquí tenemos un símbolo óvalo que a veces representa el inicio o el terminal. Tenemos un rectángulo con unas rayas a los costados que indica un subproceso. Tenemos un rectángulo sin rayas que representa un proceso. Tenemos un rectángulo tipo romboico que representa entrada o salida de datos, ¿verdad? Tenemos un rombo que representa una estructura de decisión. Tenemos conectores redondos que son conectores dentro de la página y tenemos estos otros conectores que son conectores de diferentes páginas, ¿no? Entonces, estos son los símbolos más utilizados en un diagrama de flujo, pero no son los únicos, ¿no? Entonces acá yo he complementado con otros símbolos. Aquí tenemos el subproceso. Este que parece una hoja de impresora es un documento, ¿verdad? Es cuando ustedes la información lo obtienen por un documento, ¿verdad? Acá tenemos la entrada o salida de datos, el rombo acostado. Aquí tenemos esta figura romboica, representa una base de datos, ¿verdad? Aquí esta medio rombo representa datos externos, yo no nunca lo he utilizado. Esta imagen de aquí representa entrada por el teclado, ¿verdad? Este es el conector de página interno y este es el conector de página externo.
También tenemos estructuras de decisión múltiples, como las están viendo en este momento. Los diagramas de flujo utilizan flechitas de direcciones o flechas de flujo, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? Ya, y este símbolo de aquí, que yo no lo he visto muy a menudo, sirve para representar los comentarios. ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta aquí, jóvenes? Ya, entonces aquí tenemos un diagrama de flujo de cómo cocinar un huevo. Entonces vamos viendo cómo cocinamos un huevo para los que nunca han pisado la cocina. Entonces, primero preguntamos si queremos el huevo frito o no. Entonces, frito, si la respuesta es sí, tenemos que freír el huevo, ¿verdad? Una vez que freímos el huevo, preguntamos si está salado, ¿verdad? Si está salado. Si no está salado, aquí está creo que equivocado. Si no está salado, deberíamos agregar sal y luego servimos al plato. Si sí está salado, entonces no le agregamos sal y servimos al plato, ¿verdad? Si no queremos el huevo frito, ¿verdad? Entonces si la respuesta es no, entonces lo queremos hervido, ¿verdad? Si lo hacemos hervido y luego preguntamos si lo quiere salado. Si lo quiere salado, si la respuesta es sí, agregamos sal y lo servimos el plato. Si no lo quiere salado, si la respuesta es no, simplemente servimos en el plato. Y este es el algoritmo para cocinar un huevo. El diagrama de flujo es un algoritmo para cocinar un huevo. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Entonces yo sigo avanzando. Bien, la construcción de diagramas de flujo sigue ciertas reglas. Entonces vamos a ver cuáles son esas reglas. Primero, todos los símbolos tienen que estar conectados, es decir, no puede haber un símbolo suelto. Segundo, un símbolo de proceso puede llegarle varias líneas, es decir, varias líneas pueden llegar a un mismo proceso. Tercero, un símbolo de decisión pueden llegarle varias líneas, pero solo salen dos. Sale una por el lado de verdadero y otra por el lado de falso. Cuarto, un símbolo de inicio nunca le llega en líneas porque es el inicio. Y un símbolo de fin nunca le sale en líneas porque es el fin. Ahí están las reglas, ¿verdad? Yo creo que no les he hecho preguntas con respecto a esto de aquí. Pero bueno, ejemplos de diagrama de flujo. Vamos viendo este de aquí. Déjenme hacerlo un poquito más chiquito. Ya, ahí se ve. Dice, queremos hacer un programa que sume dos números y nos dé el resultado por pantalla. Entonces, comenzamos con el algoritmo inicio. Comenzamos por el inicio. Luego del inicio tenemos una flecha de flujo que indica que tenemos un símbolo que nos permite entrada o salida de datos. En este caso nos permite leer los números A y los números B. En ciertas ocasiones en los algoritmos, generalmente se pone una instrucción por cada símbolo, ¿sí? Pero si nosotros a veces queremos ahorrar espacio, podemos poner varias instrucciones en un solo símbolo si las instrucciones son equivalentes, como en este caso es leer, ¿no? Vamos a leer A y luego vamos a leer B. Entonces, seguimos el flujo. Luego tenemos que en la variable suma, sumar el valor de A y B y el resultado lo guardamos en suma. Luego seguimos el flujo y aquí tenemos un símbolo de salida, en este caso por documento, donde el resultado, ¿verdad? Mostramos resultado y mostramos suma. Y finalmente, fin del algoritmo. Un algoritmo que tiene inicio y un algoritmo que tiene fin. Y es un algoritmo secuencial. Noten ustedes la secuencia de las flechitas. No tiene ninguna bifurcación, ¿verdad? Tiene entrada de datos y tiene salida. A veces esta salida se suele asociar a salida por la impresora, porque como es un documento impreso, entonces se asume que la salida es por la impresora. Preguntas, dudas, inquietudes, jóvenes. Ya, ahí me salió que nos quedan 10 minutos, entonces después de los 10 minutos, ya no nos conectamos, ¿ya? Quedaríamos hasta allí.
Segundo algoritmo o diagrama de flujo dice calcular el salario bruto y el salario neto de un trabajador por horas, conociendo el nombre, el número de horas trabajadas, los impuestos a pagar, el salario neto. Entonces vamos a ver nuestro algoritmo. Déjenme ver si entra todo. Sí, ahí creo que entra todo. Ya, comenzamos por el inicio, luego tenemos que leer qué vamos a leer, ¿verdad? Vamos a leer el nombre, vamos a tener las horas y vamos a tener el precio o el valor que se le paga por hora, ¿no? Aquí la palabra precio no está tan bien utilizada. Luego vamos a calcular el bruto. Aquí tenemos la flechita, yo les dije que la flechita significa asignación de un valor. A la variable bruto se le va a asignar el valor de horas por el valor de precio, es decir, lo que ha generado en horas trabajadas, ¿no? Por el valor por hora. Este debería ser precio hora o valor hora, ¿verdad? Por el número de horas y eso se lo vamos a poner a bruto, que me imagino que representa el sueldo bruto. Luego calculamos las tasas de impuestos. Las tasas de impuestos va a ser igual a, aquí le asignamos, el 25% sobre el valor del bruto, ¿verdad? Entonces, quiere decir es un impuesto alto, 25% sobre el valor bruto recibido. Continuamos, luego calculamos el neto. El neto va a ser igual al bruto menos los impuestos, o sea, las tasas. Entonces, la diferencia va a estar guardada en neto. Y luego presentamos los valores, el nombre, el bruto, las tasas y el neto, para que el empleado conozca su detalle. ¿Preguntas hasta ahí? Ya. Si no hay preguntas, continuemos. Ya. Aquí proponen hacer un algoritmo cuando la lámpara no funciona. Entonces revisemos este algoritmo cuando la lámpara no funciona, ¿verdad? Comienza con que la lámpara no funciona. Luego tenemos que preguntarnos, ¿está enchufada la lámpara? Porque a veces no funciona porque no está enchufada. Si la respuesta es que no está enchufada, entonces tenemos que enchufar la lámpara. Si la respuesta es que sí está enchufada, entonces tenemos que ver si no es otro problema. Y preguntamos, ¿está quemada la ampolleta o el bombillo? Si la respuesta es sí, cambiamos la ampolleta. Si la respuesta es no, tenemos que comprar una lámpara nueva, ¿no? Ahora, ¿qué tiene de malo este algoritmo? Este algoritmo tiene de malo que le falta de aquí, ¿verdad? Le falta una línea que continúa el flujo. Ya, ahí está el algoritmo mejorcito, ¿verdad? Aquí las líneas no tienen que estar entrecortadas, como está acá, entonces ahí tocaría como que arreglarla. Ya, listo. Entonces, ahora sí es un verdadero diagrama de flujo. Preguntas, dudas, inquietudes. Ya, dice, hacer un algoritmo que nos muestre el área de un triángulo por pantalla. Veamos este algoritmo. Tenemos un inicio, ¿verdad? Tenemos ingresado para el teclado la base y la altura, ¿verdad? Calculamos que el área se le asigna el valor de la base por la altura dividido para 2. Imprimimos el área por la pantalla y fin. Entonces, este algoritmo nos permitió calcular el área de un triángulo por pantalla. Dice, utilizando el símbolo de tomar una decisión, vamos a hacer uno que nos diga si el número es par o impar. Ya, entonces aquí tenemos un algoritmo para saber si el número es par o impar. Comienza con el inicio, luego permite el ingreso de un número por el teclado, en este caso el número va a ser n, y luego vamos a preguntar, si n mod 2 es igual a 0, este mod es una operación que coge el residuo de una división, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, si el número ingresado es 4, ¿verdad? Mod para 2 significa que se divide para 2, ¿ya? Y el resultado de esto de aquí, ¿verdad? Va a ser 2, pero el residuo va a ser 0, ¿sí? Entonces, ¿verdad? El mod coge
este es 0. Entonces, si n dividido para 2 es igual a 0, en este caso sí lo es, asumiendo que el número ingresado sea 4, entonces, si la respuesta es positiva, quiere decir que el número ingresado sí es par, se imprime que es par y se termina. Si el número ingresado, digamos que el número ingresado no sea 4, sino que sea 5, entonces 5 dividido para 2 es 2, sobrando 1. Ya, entonces el mod lo que cogería es este residuo, ¿verdad? Y si el número es 5, n mod 2 sería igual a 1 y por lo tanto, este no sería igual a 0 y por lo tanto el mod no es 0 y por lo tanto el número no es par, ¿verdad? Y se imprime que no es par y se termina. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Ya hemos visto algunos diagramas de flujo y algunos algoritmos. Ya, nos quedan 3 minutos. Aquí dice hacer un diagrama de flujo que muestre la suma de los primeros 50 números. Ya, entonces aquí nos dan una descripción de lo que tiene que hacer el algoritmo, ¿no? Entonces vamos viendo este algoritmo que hace la suma de los primeros 50 números. ¿Verdad? Tenemos un inicio, ¿verdad? Se inicializa, suma con 0, se inicializa n con 0. Luego acá n se le suma 1, es decir, el contador de números. Entonces estamos contando 1, n lleva 1, y suma, se acumula suma que venía con 0 más n que viene con 1. Entonces tomaría el valor de 1. Luego pregunta, si n es igual a 50, n apenas es igual a 1, entonces n no es igual a 50 y por lo tanto regresa aquí. Este es un bucle repetitivo. Y a n que valía 1 se le suma 1 y ahora n vale 2. Y luego suma que valía 1, ahora suma, recibe el valor de 2. Luego pregunta si n es igual a 50, no. Regresa por acá, nuevamente, regresa por acá y a suma a n se le sigue sumando 1, suma sigue acumulando el valor de n y así sigue preguntando 50 veces. Cuando n valga 49, ¿verdad? El 49 se le suma 1 y se hace 50. A suma recibe el valor de suma más 50 que es n y luego pregunta si n es igual a 50. N es igual a 50, sí. Entonces se cumple la condición de salida, se muestra el valor de suma, que es el acumulado de los 50 primeros números, y se termina el algoritmo. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿No hay dudas? Ya, nos quedaríamos hasta allí, ¿verdad? Aquí hay un deber de diagramas de flujo. Eso lo hablaremos en la siguiente clase para ver qué deber mandamos y qué deber no mandamos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Profe, ¿los deberes se pasan en el cuaderno o hay que hacerlos en computadora? Los deberes es un PDF que van a subir en este caso en el Classroom. Me suben el link, no el archivo, me queda menos de un minuto, se va a cerrar, entonces cuando se cierre, y ahí nos quedamos desconectados y nos veríamos en la clase, creo que es el día de mañana, nos veríamos el día de mañana. Profe, disculpe, Ok. una pequeña pregunta. Soy Galarza. Todas las tareas que están en Classroom, ¿todas esas son grupales o cuáles son, Todas son como en que les, grupo, lo único todos son individual grupos? es la lección. Ya, listo, con todo, cada líder de grupo debe subirlo y poner los Sí, integrantes. solo uno. Ah, ya, listo. Eso